arrancando la arruga. Bienvenidos a Planchando la Arruga. Soy la doctora Isabel López de Guatemala. Me acompaña el doctor Mengíbar de El Salvador y el doctor Calderón de Guatemala también. Los tres somos médicos estéticos especialistas en medicina estética avanzada. Y vamos a estar platicando con ustedes temas de relevancia con respecto a medicina estética. Y pues hoy vamos a empezar platicando sobre complicaciones de fillers. Este es un tema súper importante y que está en tendencia, ya que cada vez más pacientes se realizan aplicaciones de fillers en general. Fillers como ácidos hialurónicos, otro tipo de fillers como pueden ser hidroxiapatita de calcio, puede ser PMMA también, y todos estos van a tener algún tipo de efectos secundarios y también efectos adversos. Entonces, vamos a empezar hablando sobre los efectos secundarios más comunes. Entonces, doctor Mengíbar, en tu consulta, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo más común que una persona puede esperar al colocarse un filler? Bueno, es bien típico cuando es primera vez, ¿no? Siempre hay que platicar con el paciente, como para que se relaje, y le voy explicando qué es lo que puede pasar, qué es lo que esperamos que suceda, qué es lo positivo, ¿verdad? El efecto de medicina estética con el relleno, pero qué es lo que no tendría que pasar en cuanto a las complicaciones, ¿no? Y para que platiquemos, podemos ver las complicaciones que pueden ser, digamos, las más light, y luego podemos platicar de las complicaciones más temidas. Yo creo que con los fillers, con cualquier inyectable que nosotros utilicemos, una de las principales complicaciones es los procesos infecciosos, ¿no? Que puede estar vinculado a distintos factores, desde tu clínica, tu consultorio, cómo lo tenés, tus protocolos de bioinfecciosos, del manejo de los bioinfecciosos, hasta detallitos como desmaquillar bien a la paciente o que la paciente venga desmaquillada, porque cuando nosotros metemos una aguja podemos empujar suciedad, podemos empujar el make-up de la paciente y podemos llegar a crear una pequeña infección, desde infecciones localizadas pequeñas hasta procesos de celulitis o reactivar otro tipo de cuestiones, ¿no? Pues te soy franco, bendito Dios, todavía no he tenido este tipo de complicaciones en la clínica, pero parte de eso es como lo que tenemos que saber como para ir rompiendo el mito y los temores que pueda tener las personas, ¿no? En cuanto a los fillers, complicaciones médicas, ¿no? Pero no sé, eso. ¿Y en tu clínica? Claro, en mi clínica básicamente tengo la particularidad de que mucha gente llega por un periodo de tiempo corto, ¿no? Yo trabajo con algunos extranjeros y entonces los pacientes tienen los deseos de tener botox, fillers y muchos procedimientos en un periodo de tiempo de 5 días, 3 días. Y entonces una de las cosas que me ha pasado ya por suerte hace mucho tiempo es que colocar un filler y que el paciente viaje después, ¿no? Entonces ahora, después se comunicaban conmigo y que el filler había tomado un poquito más de líquido, de agua, ¿no? Absorbe, se edematiza, se hincha, ¿no? Entonces el paciente ya tenía como cierto inesteticismo, o sea, ya no quedó como quería, ¿ok? Ajá, no había ninguna infección, no había bueno, por suerte, pues ninguna otra, pero el paciente tenía que ir a otro lado porque son pacientes que vienen de muy lejos, ¿no? De Europa o de Estados Unidos y ya evidentemente no podían regresar, ¿no? Para que yo pudiera mejorar lo que había pasado, ¿no? Porque sí se puede corregir, ¿verdad? Se puede corregir, pero entonces ahora tengo la prudencia de que el paciente que quiere algo en un periodo corto de tiempo, pues mejor le digo que no. Prefiero que regrese después, decirle, bueno, ¿cuándo regresas? En un par de meses y hacerlo correctamente a eso, ¿verdad? Es el punto que vos tocás, es bien importante porque es una sensación que tienen los pacientes, ¿no? Sí. Yo les explico sobre los hialurónicos, ¿no? Le digo a los pacientes, las cremas, los serums de ácido hialurónico son para hidratar. Y los hialurónicos que inyectamos son hidroscópicos. Entonces, esto que explicaba el doctor Calderón, el primer contacto que tiene el ácido hialurónico con el tejido vivo va a empezar a capturar agua, se va a empezar a hidratar.
Entonces, cuando salen de la clínica, salen como con la sensación cool de los labios, la nariz, pero lo que dice él que a veces se pueden asustar y esa no es una complicación propiamente cuando el ácido se dilata porque empieza a hidratarse, pero ya luego se vuelve a encapsular, digámoslo por así, ¿no? Se vuelve a acomodar y ya el resultado va a ser más sutil. Por eso es bueno que lo digas porque al final esa es como la sensación que tiene la gente, ¿no? De hinchado, de dilatado, Claro. cuando te pinchan los labios. Sí. Hay un pequeño proceso inflamatorio, aunque las agujas sean microneedling, pero ese es parte de saber decirle al paciente que no es una complicación Claro. y que se sientan como edematizados, ¿no? Claro, y yo creo que también en ese sentido, este tipo de efectos secundarios también dependen del tipo de filler que se coloque, ¿verdad? No es lo mismo aplicar un ácido hialurónico que un Radies, una hidroxiapatita de calcio, que también colocar un Elancé o que la paciente sea una paciente joven, sea una paciente de mediana edad, sea una paciente de avanzada edad y que también tenga una densidad de piel más fina, mediana, más gruesa, porque todo eso también va a influir en el tipo de efecto secundario que nosotros veamos, ¿verdad? Y pues como tú dices, ¿verdad? El hecho de que una paciente después de colocarse un filler esté un poquito hinchadita, un poquito edematizada, realmente no es una complicación como tal, ¿verdad? Exacto. Y pues que por eso también es súper importante hacer el seguimiento después de los 15 días para ver que el producto se haya integrado correctamente al tejido y como dice el doctor Calderón también, pues que pasa mucho que si el paciente se va a ir de viaje, pues tratar de que hacer las aplicaciones unos 15 días antes de su viaje para que nos dé la posibilidad de hacer las reevaluaciones y las correcciones necesarias sin que el paciente pues se sienta asustado o mal porque va en camino a otro país y no sabe a dónde puede acudir en otro país también, ¿verdad? Exacto. Sí. También podría pasar lo opuesto, ¿no? Pero también ha sucedido que el paciente tiene expectativas muy altas con una cantidad de ácido hialurónico que es poquita. O sea, nosotros trabajamos con ácidos que son un ml, ¿no? Y entonces yo siempre les explico a ellos, si usted quiere construir una casa más grande, va a necesitar más material, así de fácil, ¿no? Entonces, si ya tenemos mayor edad, si hemos estado descuidados por el sol, porque fumamos, porque tomamos mucho, entonces va a ser necesario utilizar 2, 3 ml, ¿no? Entonces, muchas veces ellos dicen, bueno, que con un ml yo voy a quedar con un gran cambio, pero dependerá de todos esos factores que he dicho antes, ¿no? Entonces, puede ser que el paciente diga, bueno, sí cambié, pero no era como esperaba, pero claro, para eso entra uno antes a explicar, ¿verdad? Que vamos a necesitar mayor cantidad y probablemente paulatinamente, no de un solo 2, 3 ml, pero van a ser varias sesiones probablemente. Exacto. ¿no? Inclusive no solamente está vinculado al presupuesto, sino está vinculado a disminuir las probabilidades de tener una complicación verdadera, ¿no? A nosotros nos toca dosificar expectativas también en el paciente, porque muchas veces tienen unas expectativas súper altas de, doctor, me dicen a mí, no quiero quedar, en El Salvador decimos, no quiero quedar trompuda, no me quiero ver con esos labios grandes, ¿no? Y con un ml, vos sabés que puedes llegar a darle forma a un labio, a recuperar un volumen, y con un ml pueden quedar muy bien, ¿no? Pero a veces quieren labios extremadamente grandes, pómulos o rostros súper definidos, pero cada vez que nosotros metemos una jeringa más o un ml más, estamos aumentando las probabilidades de entrar a una complicación verdadera con un filler, con ácido hialurónico. Claro. Y bueno, pasando, digamos, este periodo, hay que también mencionar de que también las complicaciones se van teniendo con respecto al tiempo, ¿verdad? Hay complicaciones que pueden verse de forma inmediata y hay algún tipo de efecto secundario, complicación que puede ser a largo plazo. Una de las complicaciones más temidas para la aplicación de los fillers son los procesos isquémicos y por consiguiente un proceso de necrosis en alguna área del rostro, ¿verdad? Lo más común que nosotros vemos en redes, en TikTok, en cualquier lugar, son las complicaciones de nariz. Y vemos eso porque por la zona anatómica, por la disposición de arterias, venas, es mucho más frecuente que ahí es donde se den las complicaciones de tipo isquémica. Entonces,
No sé qué experiencia has tenido tú con las complicaciones de tipo isquémico y también de qué forma podemos como pacientes reconocerlos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está pasando después de que el doctor nos inyecta? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos sentir? Específicamente en la complicación isquémica. Ok, vaya, para hablar de las complicaciones isquémicas, así a grosso modo, el síndrome vascular compresivo y distinto el obstructivo, ¿no? Yo ya he tenido en la clínica casos con pacientes de síndromes compresivos. ¿Qué es esto? Lo vamos a explicar así para que lo puedan entender. Una complicación obstructiva es que a la hora de inyectar un filler o un material de relleno, entremos al vaso sanguíneo y rellenamos accidentalmente el vaso sanguíneo y estamos obstruyendo el paso de sangre. Y el compresivo es, que yo he tenido el compresivo, que pongamos un relleno cerca de un vasito y ese relleno como que está puchando o está empujando la venita o la arteria. Entonces, ese tipo de síndromes que son compresivos tienen que ver mucho con el tiempo, como dice la doctora, porque el proceso isquémico va a evolucionar de una forma más lenta a que yo rellene un vasito directamente, ¿no? Y cabe mencionar que es cierto lo que dice la autora también, en la nariz es como en las redes sociales, en el TikTok se ve la necrosis, que es lo más temido, pero al final con un filler, desde el momento que nosotros vamos a inyectar, la complicación puede suceder que en cualquier parte del rostro, ¿no? Nariz es como el target más propenso por la cantidad de vasos sanguíneos, arterias, etcétera, que pueden pasar por ahí, pero puede suceder en cualquier parte del rostro. Yo siempre les digo a mis pacientes, como protocolo interno, digamos, para darles más seguimiento en la clínica, a las 2-3 horas, mándenme una selfie para yo poderlas ver y les explico que no tienen que haber cambios de coloración, ¿no? Así como hablamos de la dilatación y de la hidratación, yo puedo pinchar un labio, puedo pinchar una nariz y se puede poner como con un colorcito rojito, con un eritema suave, un poco inflamada, por el tema hidroscópico, hidratativo del ácido hialurónico. Pero lo que no tendría que haber es cambios de coloración, púrpura o palideces en la piel, porque eso es un síndrome compresivo u obstructivo, ¿no? Básicamente yo le digo a la gente, esto es como que usted esté regando su jardín aquí y la manguera que está por allá esté acodada, no pasa el agua, no pasa la sangre y estamos entrando en un proceso del cual tenemos que actuar con cierto tiempo, ¿no? Tenemos que actuar rápidamente porque sí tiene remedio, ¿no? Tenemos el antídoto y esa es la ventaja de ese tipo de procedimientos, que en el caso de tener como la mala suerte de ser el 0.0001%, ¿no? de una complicación, podemos llegar a corregir. Pero lo que no tienen que ver los pacientes es un dolor intenso a la hora de pinchar. Tú pinchas un labio y sabes que va a sentir como un dolorcito por los pinchones de la aguja, ¿no? Mínimo, sí. Pero no tiene que haber un dolor progresivo, cambios de coloración, que se ponga caliente la zona y que vaya poniéndose como pálida, ¿no? Eso es lo que no tenemos que ver típicamente, ¿no? Yo le digo a los pacientes, mándenme una selfie a las 3 horas, luego a las otras 3 horas mándenme otra selfie para yo poderles ayudar, porque muchas veces uno explica esto al paciente en la consulta y pues no se pueden andar con la nariz así o con los labios y no se percatan y esto va a ir evolucionando y sí es algo serio, ¿no? Que tenemos que entrar. Y también hablando de las complicaciones, lo mejor que recomendarle al paciente o a los oyentes es escoger bien a la persona que te va a poner. O sea, porque, claro, el tratamiento existe, pero lo principal es hay que escoger, hay que elegir a alguien que esté calificado, porque cualquiera puede aprender a inyectar, a pinchar. Eso es algo que cualquier persona puede hacerlo. La magia de la medicina estética es saber qué hacer en el caso de complicación. Porque, sí, o sea, es como cuando alguien pone Botox. Ustedes han visto los puntitos que hasta en los libros casi son similares, ¿no? Bueno, pero ¿qué hago si algo pasó mal? Ahí es a donde entra la persona experta en esto. Tenemos la ventaja de que ahora en Guatemala no le venden ácido hialurónico a cualquiera, ¿verdad? Por ciertas leyes que hay. Antes sí, lo vendían, yo creo que lo ponían hasta en spas y bueno, seguramente lo ponían en spas. Y también es importante que yo he conocido, no sé si ustedes, a profesionales que no tienen el antídoto en la clínica. O sea, están poniendo en nariz o en labios, donde sea,
y no se toman la molestia de tener el frasquito de la hialuronidasa que tenemos que tener todos por cualquier precaución, porque a cualquiera nos puede pasar. Así es. Por más experiencia que tengas. Es como que en una gasolinera no tengan extintor, ¿no? Exactamente. Totalmente. Hay que escoger bien a la persona, investigar bien a la persona que te va a poner un ácido. Claro, yo creo que ahí, digamos que lo que podríamos comentar es que existen como ciertas red flags para los pacientes para que puedan saber si está bien o mal la persona que eligieron al inyectar. Recordemos que complicaciones las podemos tener todos, porque inyectamos todos los días. El médico estético avanzado, especialista, todo el tiempo nos estamos capacitando y entrenando porque surgen nuevas técnicas que hacen que los procedimientos sean más seguros, sean más certeros, sean más satisfactorios para los pacientes, pero que también nosotros sepamos reconocer de forma inmediata algún tipo de efecto secundario grave y podamos resolverlo de tal forma que, por ejemplo, una isquemia no avance a un proceso de necrosis como tal y que no tengamos esas fotos de esos pacientes en los cuales han quedado con cegueras parciales, cegueras totales, necrosis de tejido y complicaciones desastrosas que pueden crear algún tipo de cicatrices permanentes en el rostro. Entonces, creo yo que dentro de esto lo importante es resaltar como estas red flags. ¿Qué debemos observar en los médicos a los que acudimos o las personas a las que acudimos para que no nos pase esto? Exacto. Escoger a tu médico a quien tú le vas a tener confianza, si te vas a animar o si te gusta hacerte tratamientos, que al final no tiene nada de malo que te los hagas, ¿no? Porque lo que dice el doctor es cierto, inclusive hasta el médico más experto va a tener una complicación en algún momento. Y esto es un tema de lógica, es un procedimiento médico. Esto es como que tengas una cesárea y tengas la mala suerte que se te infecta la herida, pues es una probabilidad. Pero cuando se juntan las mejores condiciones, está disminuyendo el índice de probabilidades de que te suceda. Y en el caso que te suceda, que tu médico te acompañe y sepa repararlo, ¿no? O sea, complicaciones pueden haber. La cosa es quién te la hace, ¿no? Yo creo que también a la hora de inyectar un filler o cualquier cosa que vamos a inyectar, mostrarle al paciente. Si el doctor o doctora no te enseña el producto, eso sería una red flag para mí. O sea, que no te enseñe. Yo siempre les comentaba antes, siempre les enseño si voy a aplicar algo que tuvo que haber estado refrigerado, que por favor tóquelo para que sientan la temperatura, que vean la fecha de vencimiento, que vean la marca, ¿verdad? Si no, ahí como que eso es como raro, ¿no? No sabes qué te están inyectando y al final hasta puede ser que de espalda lo preparen. Para mí eso sería como que no, mejor no me pongo nada. Claro, entonces sí, yo creo que eso es súper importante. Primero, que se lo realice un médico estético, ¿verdad? Solo con ser médico no es suficiente. No es suficiente, debe ser un médico estético certificado, no un médico estético con un diplomado de un mes, no, un médico estético que tenga un aval del Colegio de Médicos, del Ministerio de Salud Pública, también que enseñe el producto, ¿verdad? Que enseñe el producto, qué es lo que le va a colocar, si es un ácido hialurónico tiene que venir empacado, no, el ácido hialurónico no lo sacamos de frascos para luego colocarlo, no, el ácido hialurónico está empacado. Verificar que tenga una fecha de nacimiento lejana, que el registro sanitario tenga un registro sanitario del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también con esto podemos apoyarnos de las casas farmacéuticas en caso de algún efecto secundario. Entonces, fue un gusto platicar con ustedes sobre este tema, espero que les haya agradado y vamos a seguir más adelante con esta primera temporada de Planchando la Ruta.